Vamos ahora al espacio que siempre tenemos con Pablo Gata, que ya está en línea, y vamos a hablar. El otro día arrancamos una charla con Pablito. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Antonio, Nati, ¿cómo andan? ¿Todo Hola, bien? Bien, muy bien. bien. Aquí un poco viendo la realidad, seguramente vos que estás en los temas económicos entenderás un poco más de estas cosas. Si bien no es el tema que vamos a hablar, pero bueno, el tema de los combustibles, estamos hablando un poquito de por qué se dan ciertas cosas y es cierto que bajó el precio internacional del barril de petróleo, pero bueno, no se traduce directamente al precio de los combustibles, ¿no? Sí, de todo modo, todo lo que sea baja es bueno, Ujú, si bien el 1% es poco, pero todo ayuda, todo hace que haya un poquito de mejor humor en la gente. Ojalá esta baja siga, lo que hablaba Nati, el tema impositivo, ojalá que también bajen los impuestos, poco, mucho, pero que bajen. Ujú. Y todo hace a un todo, ¿me entienden? O sea, sí, sí. cada granito de arena hace un todo, así que nos gustaría que fuera más, pero bueno, es el contexto que heredamos, que es un contexto muy difícil, que hay que estar ahí con las Sí. cuentas en rojo todo el tiempo, con tantas deudas, y así todo, ir bajando es un gran esfuerzo. Quizás no lo sintamos nosotros como consumidor, pero sí la intención o el rumbo que están Ujú, marcando. Sí exacto. nos hemos ajustado. Ujú, Toda la sociedad se ha obvio. ajustado para que esto pase y venimos en este tránsito. Entonces queremos empezar a ver los resultados, Obvio. ¿sí? Del Bueno, ajuste. vamos a volver al tema que arrancamos la semana pasada, que estábamos hablando para aquellos que están buscando laburo, que es una etapa importante. Hay muchos chicos, por ejemplo, que están en la universidad y dicen, bueno, tengo que ayudar a mis viejos en esta situación, entonces tengo que salir a buscar trabajo. Y a veces es el primer trabajo que salen a buscar. Y habíamos hablado de toda la preparación previa, de todo eso, pero repasemos un poco para ayudar precisamente a esta gente que está buscando trabajo y a lo mejor ciertas cuestiones que se van a encontrar en esa entrevista, ¿no? Que te van a hacer para poder obtener ese puesto laboral. Exactamente. Acá, bueno, vamos a estar nombrando varios puntos. Algunos para ustedes pensarán que son novedades, Ujú, pero en la vida real uno se da cuenta de errores que se cometen. Entonces, por eso lo vamos a estar nombrando. Tema de la preparación previa, que vos decías recién, Antonio, que uno, insisto, puede decir, che, pero esto es una novedad. No todo el mundo se prepara para esa entrevista, ya sea tanto en los conocimientos de esa empresa, supongamos que nosotros sabemos a qué empresa nos van a entrevistar, estaría bueno saber todo tipo de información en la web, en redes sociales. Eso entendamos nosotros que en una entrevista que nosotros vamos sí, a esa empresa, quizás hay 200 personas esperando o 300 esperando por ese puesto. Yo he estado en las dos partes, de mucho selección de personal sí. y a su vez yo haciendo entrevistas, postulándome en entrevistas, entonces he visto Ujú, sí, sí. las dos realidades. Ujú, Entonces, está bueno cuando uno recibe a alguien en tu empresa, que esa persona conozca algo mínimamente, significa un interés por esa empresa, que no te da lo mismo ir a esta entrevista, a la otra o cualquier otra, sino vos estás demostrando que querés ese puesto, ¿cierto? Porque uno está compitiendo con 200 personas, 300, las que sean. Entonces, cualquier mínimo detalle va a estar influenciando acá, porque acá por lo que sean nos descartan. Entonces, tengamos mucho cuidado en eso. Otro tema que no es menor, si esa empresa está un poquito alejada de la ciudad, como puede ser una bodega, como puede ser cualquier fábrica, uno tiene que calcular el tiempo que les va a llevar hasta esa empresa, porque no podemos llegar tarde. Entonces, si sabemos que va a ser tal empresa, vayamos un día, ya sea en auto, ya sea en micro, en la forma que nos vayamos a mover, tengamos en cuenta que, ojo, uno calculaba que eran 10 minutos en llegar, y no, son 40 minutos. Entonces, claro. después en la entrevista llegamos tarde. Ujú, eh, Antes de esa entrevista haber descansado lo suficiente. Parece una novedad, pero si uno llega cansado a la entrevista, sí. no va a razonar de la misma forma. Nos van a hacer preguntas complicadas que no vamos a saber Sí. responderlas Aparte en el ya momento. hasta tu presencia, tu predisposición, tu ánimo frente a la mesa ya va a ser distinto. Va a ser una imagen de una persona cansada, agobiada, que no está totalmente con sus cinco sentidos dispuesta
a estar ahí, ¿no? Para lo que fue. Exactamente. Y calcula, Antonio, que el entrevistador ya lleva entrevistando no sé cuántas personas, entonces te ve Sí, los primeros 30 segundos y ya vos ya te das ya te sacó cuenta. la ficha. Te sacó la ficha. Ujú, Algunos hablan de 30 segundos, otros hablan de 40, otros dicen que en 20 segundos ya le sacan la ficha a la persona. ujú. Entonces tengamos mucho cuidado porque todo el tiempo estamos comunicando. No es solo la parte verbal, sino la no verbal, que es Sí, la que más comunicamos. exacto. Entonces por eso es sumamente importante. Ujú, Bien, el segundo punto, llegar en tiempo y forma a la sí, entrevista. ¿A qué me refiero? Llegar a tiempo, obviamente no es llegar tarde. Si nosotros llegamos tarde, ya es una falta de respeto muy grande. Hay ujú, empresas que por ahí pueden ser un poquito más informales y no tienen bien determinado el horario. Supónganse, no sé, el horario era de 10 a 10 y media, por ejemplo. Quizás hay empresas que no son tan formales o no tan estrictas con el horario y eso lo minimizan. Pero hay ujú. otras empresas que sí son muy estrictas con el horario. Entonces, llegar tarde ya es un punto en contra. Me han contado de empresas que a los que llegaban tarde directamente no los entrevistaban. Entonces uno hizo todo un viaje, se preparó, pidió el día en su trabajo actual para estar en esa entrevista y ni siquiera lo entrevistaron, Ujú. porque ellos cuidan mucho los tiempos. Si uno se va a dedicar, por ejemplo, a la parte comercial, eh, ese vendedor, ese comercial no puede llegar tarde a un cliente, porque el Claro. cliente ya te rechaza. Entonces, por eso que todo tiene una justificación. Insisto, hay otras empresas que no le dan importancia a eso, pero otras sí. Y por ahí llegar más temprano, quizás podemos ver al candidato anterior, quizás podemos ver, a ver, no sé, Claro. algún tipo de información podemos llegar a sacar. Muchas veces nosotros vamos a una entrevista sin saber qué encontrarnos, entonces algo podemos llegar a sacar. No sé, quizás justo conocíamos a esa persona y te dijo, che, no, tenés cuidado que esta empresa la verdad que es un desastre. O no, Claro. o quizás te lo dijo para que vos te vayas y él se quede con el puesto. No sabemos. Pero Claro. toda información tengámosla, Sí. porque es poca la información que tenemos y tenemos que agarrarnos de poca información para tomar decisiones importantes. Durante la entrevista, yo siempre sugiero llevar un cuaderno, una lapicera y para que anotemos todo lo relevante. Eso tiene dos significados. Primero, acordarnos de todos los que hablamos, porque después, al final, nosotros vamos a estar haciendo como un resumen de todo lo que nos están ofreciendo a nivel laboral y enseguida vamos a estar hablando de la remuneración pretendida. Entonces, si nosotros vamos anotando todo eso, va a ser más fácil al final saber si lo que nos están ofreciendo es coherente o si hay algún punto que nos puede llegar a hacer ruido. Hay empresas que uno empieza a trabajar, no sé, 8 de la mañana y no tiene horario de salida. Ujú, Entonces, todas O esas el fin de cosas, semana, ¿viste? También tenerlo en claro. fin ujú. de semana, los feriados, todo Sí, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, si uno lo va anotando, después, porque si no, después uno llega a su casa y dice, che, ¿qué me dijo con tal cosa? claro. Lo bueno es tenerlo anotado eso. Y también demuestra que la persona tiene interés. Porque, a ver, esto no es un concurso de quién tiene la mejor memoria que se acuerda de todo. El trabajo con el día a día uno va anotando, hay procesos para realizar tareas que eso está todo escrito, ¿no? A ningún empleado se le pide que se acuerde de memoria todos los procesos, salvo, bueno, ciertos trabajos que uno sí tiene que saber tales procesos, conocérselos a la perfección. Pero ir anotando es sumamente importante. El tema, obviamente, de la escucha activa. Prestemos atención solamente a lo que nos está diciendo la otra persona. Muchas veces, mientras está hablando la persona, nosotros estamos pensando qué responder y nos perdemos de lo que nos está diciendo. Y no hay nada peor que el entrevistador nos diga, che, no, pero esto te lo dije más temprano y uno como que le está volviendo a preguntar algo que ya se dijo. Significa que esa persona no está prestando atención y eso le puede hacer un ruido al entrevistador, decir, che, esta persona es medio dispersa y no sé si me sirve, si quizás está muy bien calificada o Exacto. no, o quizás no está bien calificada, pero es muy atento. El tema de la actitud es sumamente importante para muchas empresas. Si bien el conocimiento es importante, pero la actitud es mucho más importante. Porque muchas empresas que dicen, el conocimiento hoy por hoy se aprende. Uno Sí. lo busca en internet y se aprende. La actitud, ¿la tenés o no la tenés? Eso no se desarrolla. Entonces, muchas veces en la entrevista, a veces se prefiere más la actitud
por sobreconocimiento. Si no sabemos nada de lo que estamos haciendo, y bueno, por más actitud, por más buena onda, por más carismático que seamos, lamentablemente vamos a quedar afuera. Pablo, ahora vas a meterte en un tema que me parece clave, y vos también lo pusiste en relevancia, y que es la remuneración pretendida. Uh-huh. Sí, porque se dice, te preguntan claro, eso. no, ahí ya te ponen en una encrucijada, porque no sé, vos tenés que averiguar más o menos qué se está pagando por el puesto, porque de repente en la misma entrevista te suman tareas. Claro. O te restan tareas, o te suman días, o te restan días. Entonces, claro, es muy complicado decir un número que te pueda poner patita en la cara. Sí, pues, si este está loco con lo que pide, claro, o sí, contratémoslo ya, porque la verdad que pretende bastante poco. Y también el tema en estos meses que hemos vivido inflación para atrás, decir cómo se actualiza ese sueldo, ¿no? Y otra cosa que me parece interesante, ¿me conviene estar dentro de un convenio de trabajo? ¿Me conviene estar fuera de un convenio de trabajo? Viste, son un montón de cosas que quedan volando. A ver, Pablito. Bien, esta pregunta, la remuneración pretendida, es la más complicada de todas. ¿Por qué? Porque tenemos poca información, poco recién Antonio lo decía, podemos pedir una burrada, no, estás totalmente fuera de lugar, pero podemos pedir poco, y que alguna vez me pasó, en una bodega importante pedí poco, y me dijeron, no, Pablo, no estás a la altura. Entonces, porque me sacan la cuenta, me dice, no sé, yo he pedido... Acuérdense, estamos hablando 1000 años atrás, yo había pedido 3000 pesos, imagínense los años, y me dice el entrevistador, me dice, no, este puesto es 5000 para arriba, claro. Significaba que yo no estaba a la altura de un puesto así, porque claro, esa remuneración va a estar atada a la cantidad de horario, a la responsabilidad, si tenés gente a cargo, claro, son un montón de cosas. Sí, hay veces que te contratan no solamente por la cantidad de horas, sino también por lo que vos sabés, la trayectoria que tenés en esos lugares de trabajo, en el desempeño que has tenido, que lo dice tu currículum, ¿no? Exactamente. Entonces, esta pregunta es sumamente difícil. A veces, como decía Antonio, pero tu currículum puede ser muy grande, muy sobrevalorado para el puesto también. Claro. Entonces es muy difícil esta pregunta. Entonces, ante una pregunta tan complicada, ¿qué deberíamos hacer? Si podemos nosotros tener información de rangos de ese puesto que se esté pagando para esa industria, sería ideal. A veces es muy difícil conseguir. No te lo dicen, Pablo, también. No te lo dicen. A veces el tema de la inflación, cómo ajustamos la inflación. Muchas empresas no quieren o no pueden ajustar por inflación. Entonces, también se produce una controversia, porque uno puede arrancar con un sueldo, pero nunca hablar de ajuste salarial, y eso quizás pase en 6 meses, si bien ahora está bajando la inflación por suerte, pero el año pasado que había un contexto inflacionario mayor, era más complicada esta pregunta. Entonces, en esta pregunta tan difícil, yo trataría de pasarle la pelota al entrevistador, de preguntarle en qué rango están ellos. A veces se puede, a veces te sale bien, a veces te sale mal. Quizá el entrevistador puede decir, mira, nosotros estamos, no sé, entre 1 millón y 2 millones de pesos, por decirte. Sí. Y bueno, hay que saber si es bruto o neto. A veces uno se puede quedar corto con el número, y por ahí decir, no, yo pensaba 1 millón, supóngase que uno dice 1 millón, por decir un número, eran 2 millones. Uno podría decir, no, mira, en realidad era 1 millón, pero yo supuse que habían comisiones, que habían premios, y eso hace a los 2 millones, claro, porque cuando uno se queda corto, significa que no está a la altura. Cuando uno pide demasiado, si pide 2 millones y era 1 millón, va a decir, no, este está sobrevalorado para lo que estamos pagando. Entonces, esta pregunta es sumamente complicada. Mientras más entrevistas vayamos, más cancha vamos a empezar a tener con este tipo de preguntas. Entonces, a la persona que quiere ingresar al mercado laboral, sí le recomiendo eso, que vaya a todo tipo de entrevistas, porque si bien el entrevistador en 30 segundos le saca la ficha al entrevistado, al revés también. Nosotros también, de tantas entrevistas, podemos ir viendo qué tipo de entrevistador nos toca. Puede ser una persona muy experimentada, puede ser alguien que justo lo obligaron a hacer la entrevista y no quiere saber nada, o puede ser una persona que esté compitiendo con el puesto nuestro. Entonces, no sabemos. Siempre en una entrevista hay muchas interrogantes que tenemos nosotros y pocas certezas. Pero no importa, así todo hay que hacerlo, porque
eso nos va a hacer a la experiencia. Pero como les digo, esta debe ser una de las preguntas más complicadas de todas. Nosotros podríamos preguntar a la otra parte qué rangos tienen, pero ellos van a decir, no, pero necesitamos saber tu punto. Y bueno, en una parte nos tenemos que jugar. Uno puede decir, no sé, por ejemplo, 1,5 millones y ver que la otra persona pone cara medio como que es mucho, Claro. Y uno poder jugársela y decir, pero 1,5 millones bruto, en mano 1 millón. Y ahí como que podría llegar a zafar. Bueno, es realmente difícil esa pregunta, y más para una persona inexperta que no tiene tanta información. Claro. Ahora, y después ya cuando la entrevista va culminando, que uno dice, bueno, ya no me van a preguntar más nada, y te largan una pregunta final ahí que en medio hay que estar preparado para cualquier cosa así, ¿no? Sí, porque te pueden decir que es muy clásico que te digan, bueno, alguna pregunta más, y muchas veces uno dice, no, nada más. Y ahí comete el error, porque ahí es cuando uno puede seguir indagando. Pero le uno cae bien a la empresa que uno le pregunte algo, porque siempre, mira, te digo, primero por empezar, me parece que el tema monetario todavía es muy difícil enfrentarlo, por lo menos en un país como el nuestro. Por ahí en un país europeo se habla primero de la plata, a ver cuánto hay, hagamos arreglo, a ver cómo va a ser la obra social, se habla de todo, y después al final, acá también, como que es muy duro todavía. O también decir, bueno, mire, puedo, si después tengo alguna otra duda, puedo consultarle, por lo menos a la gente de recursos humanos, ¿no? Y despejar alguna duda post entrevista. No sé si todo concluye ahí o puedo. Claro, después, que no les caiga mal. Claro, porque acuérdense, en general la sociedad está muy sensible. Ustedes fíjense en su entorno, la gente está muy sensible, cualquier pregunta puede caer mal. El tema salarial, muy bien lo que vos dijiste, Nati, siempre se habla al final, después de la tercera, cuarta entrevista, y uno quizá hizo 4 entrevistas, hizo un viaje muy largo, y vos decís, che, me van a pagar 2 mangos, y tanto pérdida de tiempo que tuve. Claro. Yo por eso es más de hacerla al principio, pero la tradición es más al final. Primero hablar de las partes, conocerse, y después hablar de la parte remunerativa, pero implica un tiempo grande para ambas partes. Así que bueno, si hubiera alguna especie de filtro sería ideal, porque a veces en la entrevista, en las búsquedas, te piden poner remuneración pretendida, y ahí no nos tenemos que jugar, ahí no tenemos otra forma de jugárnosla. Esa última pregunta a muchos entrevistadores les gusta para saber que uno está interesado, ¿no? Ahí no hablaríamos de la remuneración, hablaríamos de las funciones a realizar, qué esperan de mí de acá a fin de año, qué esperan de mí de acá a 6 meses, y listo, como que uno está interesado. Perfecto. Como que entiende. Y lo último sería, por ejemplo, después de una semana, debería la empresa llamarnos por sí o por no. Obviamente si es por sí nos va a llamar, si es por no, pocas empresas nos dicen si hemos quedado o no. Entonces estaría bueno llamar a esas personas. Si nos dicen que no, preguntarles el motivo, en qué podemos mejorar, qué nos sugieren, porque quizás el día de mañana hay una nueva búsqueda y podemos estar en esa empresa, o que quizás queda un huequito y nos vuelven a reconsiderar. Entonces aprovechemos cada información que tengamos, cada espacio, sin ser invasivos, porque si somos muy densos van a decir, no, che, es insoportable. Pablo, mira, te puedo hacer después una sugerencia para la próxima charla. Hablemos de esta cuestión que hay entre la entrevista presencial y la virtual. Porque hay como una combinación últimamente que no sé qué pretenden de nosotros. Claro. ¿Qué pretende de mí? Porque me quieren ver por la cámara, y si no personalmente, hablemos de eso, que me encanta. Bien. Para el martes que viene. Dale. Pablito, te mandamos un abrazo grande. Antonio, Nati, un gran abrazo. Gracias, adiós. Hasta luego. Las 8:36 se nos fue.